La rutina diaria se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Cada mañana me despertaba con el sonido del despertador, un eco familiar que marcaba el inicio de un nuevo día en Granada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación con un resplandor dorado. Mi esposo ya estaba en la cocina, preparando café y tostadas. A menudo me encontraba perdida en mis pensamientos mientras él hablaba sobre su trabajo, sintiendo que las palabras se deslizaban por mis oídos sin dejar rastro. Mis hijos eran el centro de mi vida. Alejandro el mayor había crecido y se había convertido en un joven universitario lleno de sueños y ambiciones. Su mejor amigo, Daniel, siempre estaba presente en nuestra casa. Era un chico encantador, amable y con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Sin embargo, la relación entre ellos había comenzado a cambiar, ya no eran solo dos adolescentes compartiendo risas y secretos. La amistad se estaba transformando en algo más profundo. El día transcurría como cualquier otro. Después de llevar a los niños al colegio, decidí dar un paseo por la calle Navas. Los bares estaban llenos de vida, el aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire. Me detuve frente a una tienda de antigüedades y vi un viejo diario en la vitrina. Un impulso me llevó a entrar y comprarlo sin pensarlo dos veces. Al abrirlo esa noche en casa, los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente desbordado. Las páginas estaban llenas de historias sobre mis sueños perdidos, mis primeras pasiones y las promesas que alguna vez hice a mí misma. Recordé aquellos días despreocupados de juventud donde todo parecía posible. Sin embargo, también sentí la presión del tiempo que había pasado, las decisiones tomadas habían moldeado mi vida actual. Esa misma semana, Alejandro llegó a casa con una sonrisa radiante. «Mamá, tengo algo que contarte», dijo mientras dejaba su mochila en el suelo. «Estoy saliendo con alguien». Mis pensamientos volaron hacia Daniel antes de que pudiera detenerme. «¿Quién es?», pregunté con curiosidad. «Es un chico nuevo», respondió Alejandro entusiasmado. «Se llama Javier y es genial». Sentí una mezcla de alegría por mi hijo y una extraña inquietud al pensar en Daniel, y lo que eso significaría para nuestra familia. La cena familiar esa noche estuvo llena de risas mientras Alejandro hablaba sobre sus planes con Javier. Sin embargo, mi mente divagaba hacia lo prohibido, Daniel estaba cada vez más presente en mis pensamientos, incluso cuando no estaba cerca. Mientras lavaba los platos después de la cena, recordé cómo solía sentirme viva cuando era joven, ahora solo era una madre atrapada entre obligaciones familiares y anhelos olvidados. La monotonía me pesaba como una losa sobre el pecho. El fin de semana siguiente organizamos una cena familiar para conocer a Javier. Me preparé con esmero, elegí un vestido sencillo pero elegante que resaltaba mi figura sin pretensiones excesivas. Cuando vi entrar a Daniel junto a Alejandro y Javier, sentí como mi corazón latía más rápido de lo habitual. La cena transcurrió entre charlas amenas y miradas furtivas hacia Daniel. Su risa resonó en mis oídos como música suave mientras él interactuaba con Javier y Alejandro. En esos momentos fugaces me pregunté si él también sentía esa conexión inexplicable entre nosotros. Más tarde esa noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras contemplaba las luces titilantes de Granada desde la distancia. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, era Daniel. «¿No puedes dormir?», preguntó con voz suave mientras se acercaba al barandal junto a mí. «Solo necesito un momento para pensar», respondí casi sin darme cuenta del tono reflexivo que había tomado mi voz. Nos quedamos allí en silencio por un tiempo interminable hasta que nuestras miradas se encontraron brevemente antes de apartarlas rápidamente hacia el horizonte iluminado por la luna. A medida que los días pasaban después de aquella cena familiar, comencé a sentirme cada vez más atraída hacia él sin poder evitarlo. Cada encuentro casual me dejaba con ese cosquilleo inexplicable, era como si algo dentro de mí despertara lentamente tras años dormido. Sin embargo, la culpa me acechaba constantemente como una sombra oscura detrás de cada pensamiento feliz que tenía sobre él. Era madre primero, debía priorizar mis responsabilidades familiares antes que nada más.
Una tarde decidí salir a caminar por los jardines de la Alhambra para despejar mi mente atormentada por esos sentimientos contradictorios. El lugar siempre había sido especial para mí, sus muros cargados de historia resonaban con ecos del pasado mientras paseaba entre los árboles frondosos. Fue allí donde volví a recordar aquellos momentos felices capturados en las páginas del diario antiguo, sueños perdidos mezclados con nuevas posibilidades aún no exploradas. Regresé a casa sintiéndome renovada pero aún confundida sobre qué camino tomar ante esta nueva realidad emocional que enfrentaba cada día al ver a Daniel interactuar naturalmente con mi familia. Al llegar encontré a Alejandro sentado en el sofá revisando fotos antiguas en su álbum familiar junto a su mejor amigo. Sonrisas brillantes adornaban cada página mientras recordaban viejos tiempos juntos. De repente me detuve al ver una foto donde aparecíamos todos, yo sonriendo junto a Daniel durante unas vacaciones familiares hace años atrás cuando todo parecía tan simple. Antes del caos emocional actual que comenzaba gradualmente a apoderarse de mí. ¿Te acuerdas cuando fuimos todos juntos al mar?, preguntó Alejandro rompiendo el silencio tenso que se había apoderado del ambiente tras notar mi presencia observando desde lejos. Asentí con nostalgia pero sin poder evitar sentir cómo ese recuerdo me llevaba nuevamente hacia pensamientos prohibidos sobre su mejor amigo. ¿Qué haría si esto seguía creciendo? ¿Cómo podría seguir adelante sin romper todo lo construido hasta ahora? La cena transcurrió con una mezcla de risas y miradas furtivas. Alejandro, el mejor amigo de mi hijo, se sentó a mi lado en la mesa, su presencia era un recordatorio constante de lo que no debía ser. Su risa resonaba en el aire y cada vez que me dirigía la palabra, un escalofrío recorría mi espalda. No podía evitarlo, había algo en el que despertaba en mí una chispa olvidada. A medida que las horas avanzaban, la conversación se tornó más íntima. Recordamos anécdotas de la universidad, momentos que parecían tan lejanos ahora. La luz cálida del comedor iluminaba sus ojos, y una parte de mí anhelaba perderme en esa mirada. Mi esposo estaba absorto en una discusión sobre fútbol con nuestro hijo, ajeno a la conexión que crecía entre Alejandro y yo. ¿Recuerdas cuando organizamos aquella fiesta sorpresa para tu madre?, preguntó Alejandro con una sonrisa pícara. Asentí, recordando cómo nos habíamos escondido detrás de los arbustos del jardín mientras ella entraba por la puerta, sorprendida y feliz. Ese día fue uno de los mejores, respondí con un leve suspiro. Era como si cada palabra pronunciada nos acercara más a un abismo del cual no podía retroceder. La tensión era palpable, no solo por el hecho de que éramos amigos de familias entrelazadas, sino porque había algo más profundo que comenzaba a florecer. Cuando la cena terminó y comenzamos a recoger la mesa, nuestros dedos se rozaron por un instante al pasarme el plato. Un pequeño roce pero suficiente para encender una llama interna que creía extinguida. La risa de mi hijo resonaba en el fondo mientras yo intentaba mantenerme centrada. Sin embargo, mis pensamientos se desbordaban hacia un territorio inexplorado. Más tarde esa noche me encontré sola en la cocina mientras todos se retiraban al salón. El sonido del agua corriendo mientras lavaba los platos me resultó casi terapéutico. Pero entonces escuché pasos detrás de mí, era Alejandro. Se acercó lentamente y me miró con esa intensidad que me hizo dudar por un momento si debía dar un paso atrás o acercarme más. «Te ayudo», ofreció con voz suave. «No es necesario», respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía desbocado. El silencio se instaló entre nosotros, solo el sonido del agua rompía la tensión creciente. Luego sucedió algo inesperado, nos miramos a los ojos y el mundo exterior desapareció por completo. En ese instante fugaz, olvidé todo lo que significaba ser madre y esposa, solo existíamos nosotros dos. Fue entonces cuando nos besamos. Un roce ligero al principio, como si ambos temiésemos romper alguna barrera invisible. Pero pronto se convirtió en algo más profundo, como si nuestras almas buscaran consuelo en ese momento prohibido. La realidad volvió a mí como un golpe helado, me separé rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme. «Lo siento», murmuré sin saber qué más decir. Alejandro retrocedió también, su expresión era una mezcla de sorpresa y deseo reprimido. «No debimos», comenzó a decir pero lo interrumpí con un gesto.
No podemos hacer esto, insistí casi suplicante mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Lo sé, respondió él con voz baja y cargada de emociones contenidas. La cena había sido solo el comienzo, ahora estaba claro que había cruzado una línea peligrosa e irreversible. Sin embargo, no podía dejar de pensar en ese beso robado mientras recogía los platos restantes con manos temblorosas. Al salir al jardín para tomar aire fresco después del tumulto emocional que acababa de vivir, sentí como las luces de Granada brillaban intensamente sobre mí como si fuesen testigos silenciosos de mi conflicto interno. El aroma a jazmín llenaba el aire nocturno, cada respiración era un recordatorio constante del deseo prohibido que me consumía desde adentro. Al regresar al salón donde todos estaban riendo y disfrutando del momento familiar juntos, intenté actuar normal aunque sabía que nada volvería a ser igual después de esta noche. Mi mente estaba llena de imágenes del beso compartido con Alejandro, su rostro cerca del mío, y esa chispa innegable entre nosotros eran recuerdos difíciles de borrar. Mi hijo entró justo cuando pensaba en cómo manejar esta nueva realidad sin destruir todo lo que había construido hasta ahora. Mamá, ¿te gustaría venir a ver algunas fotos antiguas? Encontré unas muy divertidas. Asentí mecánicamente mientras seguía atrapada entre mis pensamientos contradictorios sobre lo sucedido con su amigo. Las risas llenaron la habitación nuevamente mientras yo intentaba mantenerme presente en ese momento familiar tan sencillo pero tan complicado para mí ahora. Sin embargo, cada vez que miraba a Alejandro desde el otro lado del salón sentía mi corazón latir más rápido. Él también parecía atrapado entre su rol como amigo leal y esta conexión inesperada conmigo. ¿Cómo podría enfrentar esto sin perderlo todo? Las horas pasaron volando mientras revisábamos las fotos viejas llenas de recuerdos felices, cumpleaños pasados y vacaciones familiares donde todo parecía perfecto antes de esta tormenta emocional repentina que había irrumpido en mi vida cotidiana. Cuando finalmente todos se despidieron y quedó solo el eco silencioso del hogar vacío tras ellos, comprendí que este conflicto interno no iba a desaparecer fácilmente ni iba a ceder ante mis intentos por ignorarlo o minimizarlo. Me quedé mirando hacia afuera desde la ventana mientras las luces titilantes iluminaban Granada bajo el manto estrellado. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre mis deseos ocultos y mis responsabilidades familiares inquebrantables. El futuro parecía incierto ante mí. Cada camino posible estaba marcado por decisiones difíciles e irreversibles mientras navegaba entre lo correcto e incorrecto en este laberinto emocional donde me encontraba atrapada sin salida clara alguna visible ante mis ojos cansados pero esperanzados al mismo tiempo. Las luces de Granada seguían parpadeando en la distancia, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La cena familiar había transcurrido como siempre con risas y anécdotas compartidas, pero una sombra había oscurecido el ambiente, la conexión inesperada que había surgido entre mí y el mejor amigo de mi hijo. La culpa se sentía como un peso sobre mis hombros, mientras intentaba sonreír y actuar como si nada hubiera cambiado. A la mañana siguiente el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Mi hijo entró con su habitual energía juvenil. «Mamá, ¿has visto a Carlos últimamente? Dice que está muy feliz por ti», comentó mientras servía un vaso de jugo. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar su nombre. «Carlos». El nombre resonaba en mi cabeza como un eco de lo prohibido. «Sí, lo vi en la cena», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. No podía permitirme mostrar ninguna debilidad ni dejar entrever lo que realmente estaba pasando en mi corazón. Él sonrió y continuó hablando sobre sus planes para el fin de semana. «Carlos ha estado ayudándome con mis estudios. Es un buen amigo». A medida que hablaba me sentí atrapada entre dos mundos, el amor maternal por mi hijo y el deseo prohibido que había despertado en mí una chispa que creía extinguida. El día avanzó lentamente. Las horas se deslizaban mientras yo me dedicaba a las tareas del hogar, pero mi mente no podía dejar de divagar hacia aquel beso robado que había compartido con Carlos. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz que había cambiado todo sin que yo lo quisiera. El recuerdo me llenó de confusión, cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y miedo invadía mi ser. La tarde llegó y decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada para despejarme. La Alhambra se erguía majestuosa ante mí,
Sus muros guardaban secretos antiguos y leyendas de amores perdidos. Mientras caminaba por los jardines del Generalife, recordé mis años jóvenes, cuando la vida parecía estar llena de posibilidades infinitas. De repente vi a Carlos cruzar el camino frente a mí. Su sonrisa iluminó su rostro al verme y sentí como mi corazón latía más rápido. «Hola», dijo con una voz suave que resonó como música en mis oídos. «Hola», respondí tratando de mantener la calma mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios que me invadían. «¿Te gustaría dar un paseo?», preguntó él con una confianza que me desarmó. Acepté con un leve asentimiento, no podía rechazarlo sin levantar sospechas. Mientras caminábamos juntos por las calles adoquinadas, hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos con mi hijo. Pero cada palabra era un recordatorio del abismo entre nosotros. Él era joven y lleno de sueños, mientras yo estaba atrapada en las responsabilidades familiares. «Mealegra verte feliz», comentó Carlos repentinamente mientras nos deteníamos frente a una pequeña plaza llena de flores vibrantes. Su mirada se posó en mí con intensidad, como si pudiera ver más allá de la superficie. La conversación fluyó naturalmente hasta que nos encontramos frente a frente, el mundo alrededor desapareciendo momentáneamente. En ese instante sentí como toda la culpa se desvanecía, solo existíamos nosotros dos. Sin pensarlo más allá del momento presente, nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso furtivo lleno de promesas no dichas. El sabor del momento era dulce pero también amargo. Sabía que no podía continuar así sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis acciones. Sin embargo, cada vez que miraba a Carlos a los ojos, todo parecía posible. Regresé a casa con el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros, cada paso resonaba como un eco en mi mente cansada. Mi hijo me recibió entusiasmado al entrar por la puerta. «Mamá, ¿te gustaría ir al mirador esta noche? Hay una vista increíble del atardecer». Miré su rostro lleno de alegría y entendí lo mucho que significaba para él pasar tiempo juntos. Acepté su invitación sin dudarlo, necesitaba distraerme antes de enfrentar lo inevitable. Cuando llegamos al mirador de San Nicolás, la ciudad brillaba bajo el ocaso dorado. Era uno de esos momentos mágicos donde todo parecía perfecto e inalcanzable al mismo tiempo. Mi hijo comenzó a hablar sobre sus sueños futuros mientras yo miraba hacia las montañas distantes. Sabía que algo debía cambiar pronto o me perdería irremediablemente entre este triángulo emocional. Mientras disfrutábamos del espectáculo natural ante nuestros ojos, no pude evitar pensar en Carlos y cómo nuestras vidas estaban entrelazadas ahora más que nunca sin quererlo ni buscarlo realmente. Al regresar a casa esa noche sentí un vacío profundo dentro mío. Aunque había estado rodeada por amor familiar durante todo el día, nada podía llenar ese espacio creado por esta nueva conexión prohibida. El tiempo pasó lentamente hasta llegar al fin de semana siguiente cuando recibí una invitación inesperada para una fiesta organizada por unos amigos comunes donde también estaría Carlos presente nuevamente. La idea me llenó tanto de emoción como de miedo. Asistir significaría arriesgarme aún más al juego peligroso en el cual ya estaba involucrada sin quererlo. Mis pensamientos eran caóticos mientras sopesaba si debía ir o no. Cada razón lógica chocaba contra mis deseos ocultos e intensos por este joven cuya risa resonaba como música fresca en mi vida monótona desde hacía años. Finalmente decidí asistir porque sabía que no podría resistir la tentación. Además quería ver cómo sería estar juntos sin las restricciones familiares presentes entre nosotros dos durante aquellos momentos robados anteriores. La fiesta fue animada y llena de risa sincera pero también cargada con esa tensión palpable entre nosotros dos cuando nuestras miradas se cruzaban ocasionalmente durante la noche transcurriendo lentamente ante nuestros ojos curiosos e inquietos al mismo tiempo. A medida que avanzaban las horas y los invitados comenzaron a dispersarse poco a poco hacia sus casas respectivas tras despedirse cordialmente unos a otros sintiendo esa energía vibrante aún flotando alrededor nuestro decidimos alejarnos hacia un rincón tranquilo donde nadie pudiera interrumpirnos. Fue entonces cuando tomamos una decisión impulsiva, pasamos la noche juntos, bajo las estrellas brillantes viendo cómo Granada dormía silenciosamente bajo nuestra mirada atenta e incapaz de comprender lo lejos que habíamos llegado desde aquel primer beso robado hace ya tan poco tiempo atrás. Despertar esa mañana fue diferente,
aunque sabía bien cuál sería el costo emocional detrás todo aquello vivido hasta ahora, no podía evitar sentirme viva nuevamente después tanto tiempo sintiendo solo rutina vacía. Pero también comprendía muy bien cuán cerca estaba del precipicio emocional donde podría caer si continuara así indefinidamente. El sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con una luz cálida que parecía burlarse de mi confusión. Me levanté despacio, intentando recordar cada detalle de la noche anterior. La risa compartida, las miradas cómplices y el momento en que pasamos la noche juntos me hicieron sentir más viva que nunca. Sin embargo, el eco de la realidad se hacía presente en cada rincón de mi mente. La cocina estaba en silencio cuando bajé. Mi esposo ya se había ido al trabajo, como siempre lo hacía a primera hora. La rutina me envolvía como un manto pesado, el aroma del café recién hecho apenas lograba calmar la tormenta que se agazapaba dentro de mí. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en cómo había llegado a este punto. La vida familiar continuaba su curso habitual, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos. Llamé a mi hijo para saber si tenía planes para esa tarde. No, mamá, estaré en casa, respondió con su habitual despreocupación. La idea de pasar tiempo juntos me llenó de alegría momentánea, pero pronto se desvaneció al recordar que él no sabía nada sobre lo que había sucedido entre su amigo y yo. La tarde avanzó lentamente. Cada sonido en la casa resonaba como un recordatorio de mi doble vida. El teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, David, el mejor amigo de mi hijo. Mi corazón dio un vuelco al contestar. Hola, dijo con una voz suave. ¿Te gustaría ir a la fiesta esta noche? La invitación era tentadora y aterradora a la vez. Asistir significaría enfrentar mis sentimientos y la posibilidad de ser descubierta por mi familia. Pero también era una oportunidad para explorar lo que había comenzado entre nosotros. Sí, creo que iré, respondí tratando de sonar tranquila. Colgué y me quedé mirando por la ventana hacia las montañas que rodean Granada. La Alhambra se erguía majestuosamente en el horizonte, recordándome los días pasados cuando todo era más sencillo. Las luces comenzaban a encenderse mientras caía la tarde, y con cada destello sentía como mis dudas aumentaban. Al llegar a la fiesta, el ambiente era vibrante, risas y música llenaban el aire mientras las luces parpadeaban alegremente. David apareció entre la multitud, su sonrisa iluminando todo a su alrededor. Me sentí atraída hacia él como un imán, la conexión era palpable incluso en medio del bullicio. Me alegra que vinieras, dijo mientras me tomaba de la mano. He estado pensando mucho en nosotros. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo. ¿Qué significábamos realmente el uno para el otro? Las miradas furtivas y los momentos robados no eran suficientes para definir nuestra relación ante el mundo exterior. Mientras bailábamos entre las sombras y las luces brillantes, sentí como los miedos comenzaban a disiparse momentáneamente, sin embargo, una sensación inquietante permanecía latente bajo la superficie. La idea de ser descubierta por mi familia era un peso constante sobre mis hombros. La noche avanzó y nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del jardín donde podíamos hablar sin interrupciones. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros, como testigos silenciosos de nuestra conexión prohibida. No puedo seguir así, dijo David con sinceridad. No quiero ocultar lo que siento por ti. Sus palabras fueron un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Deseaba sentirme libre, pero también sabía que eso implicaría romper con todo lo que había construido durante años. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, pensaba en mi hijo y en cómo esto podría afectarlo si llegara a enterarse. No sé qué hacer, respondí finalmente. Esto es complicado. Antes de que pudiera terminar mis pensamientos, él se acercó más y nuestras manos se encontraron nuevamente. Esta vez fue diferente. Había una urgencia palpable en el aire entre nosotros mientras sus labios rozaban los míos suavemente antes de perderse nuevamente en esa conexión intensa que nos había unido desde el principio. El resto de la noche pasó volando entre risas y conversaciones profundas sobre nuestros sueños perdidos y esperanzas futuras, pero cada momento compartido estaba marcado por una sombra inminente. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Al volver a casa después de aquella velada intensa, mis pensamientos eran un torbellino incontrolable.
El silencio del hogar contrastaba drásticamente con los ecos festivos aún resonando en mis oídos. Esa paz aparente solo acentuaba mi agitación interna. A medida que pasaban los días siguientes, intenté retomar mis rutinas habituales, preparar comidas familiares, ayudar con las tareas del hogar e incluso asistir a reuniones escolares con mi hijo sin dejar traslucir ni una pizca del torbellino emocional que me consumía por dentro. Sin embargo, cada vez resultaba más difícil mantener esa fachada perfecta mientras mis pensamientos giraban constantemente hacia David y nuestras interacciones secretas. Una tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas del centro histórico de Granada para despejar mi mente. Necesitaba respirar aire fresco lejos del peso opresivo del deber familiar. Caminando por calle Navas, recordé momentos felices pasados con mi familia, cenas llenas de risas compartidas alrededor de tapas deliciosas y vino tinto local. Al llegar al mirador de San Nicolás, contemplé las luces titilantes sobre Granada mientras reflexionaba sobre lo ocurrido hasta ahora. Cada decisión tomada parecía llevarme más lejos del camino trazado inicialmente por mis responsabilidades familiares hacia un destino incierto lleno de emociones contradictorias. De repente escuché pasos detrás mío. Al girar vi a David acercándose lentamente hacia mí con una expresión seria pintada en su rostro juvenil, pero cargado ya con preocupaciones propias debido a nuestra situación complicada. «Necesitamos hablar», dijo al llegar junto a mí. «Esto no puede seguir así». Las palabras colisionaron dentro de mí como olas rompiendo contra rocas afiladas. Sabía que estábamos al borde del abismo emocional donde cualquier paso podría llevarnos hacia consecuencias irreversibles tanto para mí como para quienes amaba profundamente. Mientras mirábamos juntos las luces parpadeantes desde aquella colina mágica sobre Granada al atardecer, comprendí que estaba ante una decisión crucial: continuar este camino prohibido o enfrentar finalmente las realidades dolorosas escondidas tras nuestra conexión clandestina. La tarde se desvanecía lentamente y las luces de Granada comenzaban a encenderse, creando un espectáculo de colores que me envolvía. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores que florecían en los jardines cercanos. Sin embargo, en mi interior, una tormenta se gestaba. La relación con el amigo de mi hijo había tomado un giro inesperado y confuso. Al regresar a casa, una sensación de inquietud me acompañaba. La rutina familiar esperaba por mí, con su peso habitual de responsabilidades y expectativas. Mi esposo estaba en el salón, viendo la televisión mientras nuestro hijo preparaba algo en la cocina. La normalidad parecía burlarse de mis pensamientos. Mientras caminaba hacia mi habitación, noté algo brillante sobre la mesa del recibidor. Era una pequeña caja envuelta con un papel de regalo colorido. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla. Era un obsequio del amigo de mi hijo, aquel que había dejado escondido en mi casa después de nuestra última reunión secreta. Abrí la caja con manos temblorosas y encontré un collar delicado que había visto antes en una tienda del centro. Era hermoso y evocador, pero también representaba todo lo que estaba mal. «¿Qué es eso?», preguntó mi esposo desde el salón, interrumpiendo mis pensamientos. «Un regalo, para mí», respondí con voz temblorosa. No quería mentirle, pero tampoco podía revelar la verdad detrás de aquel regalo. Él sonrió sin sospechar nada, mientras yo sentía como el peso de la culpa se hacía más pesado en mi pecho. La cena transcurrió entre risas y comentarios triviales sobre el día a día. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en lo que significaba ese collar para mí y para la relación que estaba construyendo a espaldas de mi familia. A medida que conversábamos me di cuenta de que cada vez era más difícil ocultar lo que sentía por su amigo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos volvieron a mí como sombras danzantes: «Nos besamos». Aquella frase resonó en mis pensamientos como un eco incesante. No podía ignorar lo profundo que había llegado nuestra conexión ni las implicaciones que tendría si alguien llegara a descubrirlo. La mañana siguiente llegó con su habitual rutina. Sin embargo, esta vez una sensación extraña flotaba en el aire. Mi hijo entró al salón con una sonrisa radiante. «Mamá, tengo algo emocionante que contarte», dijo mientras se sentaba junto a mí. «Quiero presentar a David como parte de nuestra familia». El nombre resonó como un trueno en mis oídos. David era su mejor amigo y también el hombre con quien compartía momentos robados llenos de emociones contradictorias.
La idea de integrarlo oficialmente a nuestra vida familiar me llenó de pavor. Eso suena interesante, respondí intentando mantener la calma. Mientras él hablaba sobre sus planes futuros y cómo imaginaba nuestras vidas entrelazadas con David presente, yo solo podía pensar en las complicaciones que esto traería consigo. La presión aumentaba cada vez más. No solo debía lidiar con mis propios sentimientos hacia él, sino también enfrentar las expectativas familiares. El día avanzó entre conversaciones sobre planes familiares y actividades cotidianas, sin embargo, cada palabra me parecía un recordatorio doloroso del abismo al cual me dirigía sin quererlo. Cuando llegó la noche y todos se acomodaron para ver una película juntos, decidí salir al balcón por un momento para respirar. Las luces brillantes de Granada iluminaban la oscuridad mientras contemplaba el paisaje familiar desde esa perspectiva elevada. Pensé en cómo había llegado hasta aquí, todo parecía tan simple antes de conocerlo a él. Ahora estaba atrapada entre dos mundos, el amor prohibido y las responsabilidades familiares. Mientras miraba hacia adelante comprendí que tenía decisiones difíciles por tomar, no podía seguir adelante así sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis acciones pasadas. Al regresar al interior encontré a mi hijo hablando animadamente sobre David y sus sueños compartidos. Él no tenía idea del caos interno que me consumía ni del dolor que podría causarles si decidiera seguir este camino peligroso. En esas horas previas a dormir, una angustia creciente me envolvió mientras pensaba en lo inevitable. Pasamos la noche juntos. Cada recuerdo alimentaba mi confusión y deseo por él, sin embargo, también sabía que eso no borraría las realidades dolorosas esperando ser enfrentadas. A medida que cerré los ojos esa noche, una pregunta persistente retumbó dentro mío: ¿qué significaría realmente tomar esta decisión? Las luces parpadeantes desde el balcón se desvanecieron lentamente ante mis pensamientos turbulentos sobre amor y deber familiar. El día siguiente trajo consigo más presión cuando noté cómo mi esposo comenzaba a observarme con atención renovada. Sus miradas eran inquisitivas e inquietantes. La sospecha empezaba a asomarse detrás de sus ojos cuando cambié mis rutinas ligeramente o respondía distraída durante nuestras conversaciones habituales. A medida que pasaban los días y los encuentros furtivos continuaban con David bajo un manto de secreto cada vez más pesado sobre mis hombros, comprendí que ya no podía seguir así sin enfrentar la realidad desgarradora que estaba construyendo alrededor mío. Un fin de semana decidimos ir todos juntos al mirador de San Nicolás para disfrutar del atardecer. Era uno de nuestros lugares favoritos como familia, donde solíamos compartir momentos especiales llenos de risas y alegría genuina. Sin embargo, esa tarde sería diferente para mí porque cada rayo dorado del sol poniente parecía reflejar todo lo oculto dentro mío. Mientras observábamos el horizonte pintarse con tonos cálidos e intensos, recordé todas aquellas promesas silenciosas hechas entre susurros compartidos junto a David. Cada instante robado se volvía más precioso pero también más peligroso a medida que avanzábamos hacia una revelación inevitable. La vida seguía su curso normal mientras yo luchaba contra el torbellino emocional interno generado por decisiones tomadas sin considerar sus consecuencias potenciales sobre quienes amaba profundamente. La luz del atardecer se desvanecía lentamente y con ella, mis pensamientos se tornaban más oscuros. La vida en Granada continuaba su rutina, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. David había comenzado a cuestionar mi comportamiento, sus miradas se volvían más inquisitivas. Cada vez que me sonreía, había un matiz de duda en su expresión. La idea de que pudiera descubrir la verdad me aterraba. Una tarde, mientras preparaba la cena, David entró a la cocina con una expresión seria. ¿Estás bien? Te noto diferente, dijo, observando cada movimiento que hacía. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios temores. Estoy bien, respondí, aunque sabía que no era cierto. La culpa me consumía y cada día se hacía más difícil ocultar lo que sentía. La inminente revelación se cernía sobre mí como una sombra persistente. Al mirar por la ventana hacia las montañas de Sierra Nevada, recordé los momentos compartidos con el amigo de mi hijo. Había algo mágico en esos instantes robados, sin embargo, esa magia ahora parecía un veneno que amenazaba con destruir todo lo que había construido. El día siguiente fue aún más complicado. Mi hijo llegó a casa emocionado con la noticia de que quería presentar a su amigo como parte de nuestra familia.
Mamá, David es genial y quiero que todos estemos juntos, dijo con una sonrisa radiante. En ese momento el peso del mundo cayó sobre mis hombros, su felicidad contrastaba fuertemente con mi creciente angustia. Mientras cenábamos esa noche el ambiente era ligero y lleno de risas, pero yo no podía disfrutarlo. Observé a David y a mi hijo intercambiar historias sobre sus días en la universidad y sentí un nudo en el estómago al pensar en cómo esa conexión podría desmoronarse si mi secreto salía a la luz. Después de la cena, decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada para despejar mi mente. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras me dirigía al mirador de San Nicolás. Allí, frente a la majestuosa Alhambra iluminada por las luces nocturnas, reflexioné sobre lo que realmente quería en la vida. ¿Qué estás haciendo aquí sola?, escuché una voz familiar detrás de mí. Era David, quien había decidido seguirme sin que me diera cuenta. Su presencia era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. Solo necesitaba un momento para pensar, le respondí mientras intentaba mantener la calma. Te he notado distante últimamente, continuó él con un tono serio pero amable. Miré hacia el horizonte y vi cómo las luces parpadeaban como si supieran los secretos ocultos entre nosotros. No es nada, solo cosas de la vida, dije evasivamente. Pero sabía que estaba mintiendo, mis pensamientos giraban en torno a él, y lo prohibido que representaba nuestra relación. David se acercó un poco más y su mirada se intensificó. Si hay algo que te preocupa, puedes contármelo. Su voz era suave pero firme, como si estuviera dispuesto a escuchar cualquier cosa que tuviera que decirle. En ese instante anhelé compartirle todo, mis miedos, mis dudas y el amor extraño que había surgido entre nosotros. Pero el deber hacia mi familia me lo impedía, no podía arriesgarlo todo por una conexión tan peligrosa. A medida que pasaban los días, las tensiones aumentaban en casa. Mi esposo seguía notando algo extraño en mí, cada vez era más difícil mantener las apariencias mientras luchaba contra mis propios deseos internos. En una ocasión, incluso encontró un mensaje de texto de David en mi teléfono mientras buscaba algo más. ¿Quién es este chico?, preguntó con frialdad mientras sostenía el teléfono frente a mí como si fuera una prueba irrefutable de mi traición. La culpa volvió a asfixiarme cuando intenté explicarle que solo era un amigo del trabajo. Sabía que no podía revelar la verdad sin causar estragos irreparables. El fin de semana siguiente llegaría nuestra celebración familiar anual, una reunión donde todos los amigos cercanos estaban invitados para compartir risas y buenos momentos alrededor de tapas típicas granadinas y vino tinto local. Mientras preparábamos todo para ese evento tan esperado por todos, sentí el peso del secreto apretar aún más fuerte sobre mis hombros. ¿Vas a invitar a David?, preguntó mi hijo nuevamente durante uno de nuestros preparativos previos al evento familiar. La pregunta hizo eco dentro de mí como si fuera un disparo en medio del silencio tenso entre nosotros tres. No sé, tal vez, respondí titubeando mientras pensaba en las implicaciones que eso tendría para todos nosotros. La noche del evento llegó con luces brillantes colgando entre los árboles del jardín trasero y el aroma delicioso flotando por el aire cálido andaluz. Las risas llenaban cada rincón mientras tratábamos de hacer sentir cómodos a nuestros invitados. Sin embargo, cuando vi llegar a David junto con otros amigos universitarios de mi hijo, sentí como todo se paralizaba por un instante. Él sonrió al verme y yo apenas pude devolverle esa sonrisa sin recordar lo prohibido detrás del brillo en sus ojos. La velada transcurrió entre charlas animadas y anécdotas compartidas hasta que finalmente nos encontramos solos durante unos minutos detrás del jardín iluminado por faroles tenues. Esto es insostenible, dijo él finalmente rompiendo el silencio incómodo entre nosotros dos cuando nos encontramos lejos del bullicio familiar. No podemos seguir así, respondí sintiendo como las palabras salían casi sin quererlo, cada sílaba resonaba como una campana marcando el final inevitable de nuestra historia secreta. David tomó aire antes de continuar, no puedo seguir ocultándolo, esto no es solo diversión para mí. Sus ojos reflejaban una mezcla desesperada entre amor sincero y miedo palpable ante lo desconocido. Mientras nuestras miradas se encontraban bajo aquel cielo estrellado lleno de promesas rotas e ilusiones perdidas, comprendí algo fundamental. Ya no podía ignorar mis propios sueños ni dejarme llevar por esta conexión prohibida sin consecuencias graves para quienes amaba profundamente. Y así quedó claro,
debía tomar una decisión pronto antes de perderlo todo. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Granada, pero en mi interior solo había sombras. La conversación de la noche anterior con él resonaba en mi mente. No puedo seguir ocultando nuestra relación, me había dicho con una sinceridad que me había dejado paralizada. Las palabras pesaban sobre mí como una losa. La presión de mis responsabilidades familiares se sentía más asfixiante que nunca. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho no lograba despejar la niebla de confusión que cubría mis pensamientos. Mi hijo entró a la cocina, su rostro iluminado por una sonrisa despreocupada. «Mamá, hoy vamos a ver a Marcos», anunció con entusiasmo. Su voz era como un eco lejano de lo que alguna vez fue mi felicidad familiar, pero ahora se sentía como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. «Claro, cariño», respondí con una voz que apenas reconocía como mía. Mientras él hablaba sobre sus planes para el día, mis pensamientos vagaban hacia la conversación con su amigo. ¿Qué pasaría si mi hijo descubría lo que había entre nosotros? La idea me llenaba de terror y culpa. A medida que avanzaba la mañana, las imágenes de momentos compartidos con él inundaban mi mente, nuestras risas en la calle Navas, las miradas furtivas en la Alhambra y esos instantes robados donde el mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Pero también estaban las risas de mi familia, los momentos sencillos y bellos que había construido con tanto esfuerzo. En un intento por distraerme, decidí salir a caminar por el centro de Granada. Las calles estaban llenas de vida, turistas exploraban la ciudad mientras los lugareños disfrutaban del bullicio habitual. Sin embargo, cada paso me llevaba más lejos de una decisión clara. Me detuve en un mirador donde solía venir a reflexionar. Desde allí podía ver toda la ciudad, sus colores vibrantes y su historia palpable me recordaban todo lo que amaba. «¿Por qué no puedo tener ambos?», murmuré para mí misma, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar al recordar lo que estaba en juego, una familia amorosa frente a una conexión intensa pero prohibida. El silencio del lugar me envolvió mientras meditaba sobre mis opciones. En ese momento, recibí un mensaje suyo: «¿Podemos hablar esta tarde? Necesito saber qué piensas». El corazón se me aceleró al leerlo. Era evidente que no podía seguir ignorando lo que sentía ni las consecuencias de nuestras acciones. Al regresar a casa, encontré a mi hijo sentado en el sofá viendo televisión. Su alegría y despreocupación eran un contraste doloroso con la tormenta emocional que vivía dentro de mí. Me senté junto a él y traté de sonreírle, aunque sabía que esa sonrisa no llegaba a mis ojos. «¿Qué tal si cenamos todos juntos esta noche?», propuse intentando mantenerme ocupada y alejada de mis pensamientos oscuros. «Genial. Podemos invitar a Marcos también», sugirió sin dudarlo. Su entusiasmo era contagioso y me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba ocultando. La tarde llegó rápidamente y el ambiente familiar se llenó de risas y anécdotas mientras cenábamos juntos. Mi esposo bromeaba sobre el trabajo y mi hijo compartía historias divertidas sobre sus clases universitarias. Cada risa resonaba como un recordatorio del amor incondicional que existía entre nosotros. Sin embargo, cada vez que miraba a Marcos sentado frente a mí, recordando nuestro último encuentro y sus palabras sinceras, sentía cómo se desgastaban mis fuerzas para mantener esta fachada. La cena terminó con promesas de futuros encuentros familiares, todos parecían felices. Después de limpiar la mesa, aproveché un momento para salir al balcón y respirar aire fresco. Desde allí podía ver las luces titilantes de Granada mientras caía la noche. Era hermoso pero también trágico porque sabía que todo podía desmoronarse en cualquier instante. En ese momento escuché pasos detrás de mí, era él. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó suavemente mientras cerraba la puerta tras él. Asentí sin poder articular palabra alguna. El peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente mientras nos alejábamos del bullicio familiar, hacia un rincón más privado del balcón. «No puedo seguir así», comenzó él mirando hacia abajo como si buscara las palabras correctas entre las baldosas del suelo. «Necesito saber si estás dispuesta a arriesgarlo todo por nosotros». Las estrellas brillaban intensamente aquel día, sin embargo, ninguna luz podía iluminar la oscuridad en mi corazón ante su pregunta directa e inevitablemente complicada.
El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse ante cualquier movimiento mal calculado. No sé si puedo, logré murmurar finalmente mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro de mí. Él dio un paso más cerca, sus ojos reflejaban una mezcla desesperada entre esperanza y temor al mismo tiempo. No quiero ser solo tu secreto, dijo casi suplicante. La verdad es que tampoco quería perderlo, pero dejar atrás todo lo conocido era aterrador e incierto al mismo tiempo. La lucha interna crecía cada vez más fuerte cuando escuché pasos acercándose desde dentro. Era mi hijo quien venía a buscarme para mostrarme algo importante. El corazón me dio un vuelco cuando vi su rostro ansioso al llegar al balcón. Mamá, ¿puedes venir? Hay algo aquí. Su tono era grave y serio. Eso solo aumentó mi inquietud mientras dejábamos atrás nuestra conversación inacabada. Cuando entramos juntos al salón familiar, vi cómo sostenía un álbum viejo entre sus manos temblorosas. Los recuerdos atrapados entre esas páginas eran tanto parte de mí como parte de nuestra historia familiar compartida. Encontré esto, comenzó antes de abrirlo lentamente frente a mí revelando imágenes antiguas donde aparecía yo junto a él, mi hijo, pero también junto a Marcos. El tiempo pareció detenerse mientras contemplábamos esas fotografías llenas de sonrisas olvidadas e historias pasadas. Cada imagen representaba momentos felices antes del caos emocional en el cual ahora nos hallábamos atrapados. El peso del descubrimiento caía sobre mí como una losa pesada cuando comprendí cuán cerca estaba nuestra verdad. El álbum de fotos se encontraba abierto sobre la mesa, sus páginas amarillentas revelaban un pasado que parecía distante pero que en ese instante se sentía más presente que nunca. Las sonrisas de las imágenes contrastaban con la tensión palpable en el aire. Mi hijo, con un brillo de emoción en los ojos, me mostraba cada fotografía como si fueran tesoros. Sin embargo, el peso de la realidad me oprimía el pecho. Mamá, ¿ves cómo sonríes aquí? Era un buen día, dijo él, señalando una imagen donde aparecía yo junto a su amigo, riendo despreocupadamente. Su voz era clara y llena de inocencia, pero cada palabra resonaba en mí como un eco de lo que había perdido y lo que estaba a punto de perder. La risa que compartíamos aquel día era ahora un recuerdo amargo, la conexión que había florecido entre nosotros se había convertido en un secreto oscuro. Al mirar esa foto, no podía evitar recordar los momentos robados y las miradas furtivas entre mi hijo y su amigo. ¿Te gustaría volver a tener días así?, preguntó mi hijo con una sonrisa esperanzada. No sé, respondí, sintiendo como una ola de culpa me envolvía. La verdad estaba ahí, esperando a ser descubierta. El dilema entre el deber y el deseo se intensificaba a medida que cada segundo pasaba. Mientras él seguía hojeando el álbum, mi mente divagaba hacia las luces titilantes de Granada al atardecer. Desde el mirador de San Nicolás, había encontrado una paz momentánea al observar la ciudad brillar bajo el sol poniente. Pero ahora esa paz se veía amenazada por mi propia traición. ¿Por qué no salimos a cenar juntos esta noche? Podríamos invitar a Javier, sugirió mi hijo sin saber lo que eso significaría para mí. La idea le hizo sonreír aún más, mientras yo sentía como mi corazón se hundía lentamente en un abismo. Claro, sería agradable, murmuré con voz temblorosa. Cada palabra era un paso más hacia la inevitable confrontación. Mientras me perdía en mis pensamientos sobre lo que significaría tenerlo allí esa noche, recordé las palabras de Javier: no puedo seguir ocultando esto. Su mirada intensa y su voz firme resonaban en mis oídos como una advertencia constante. La presión aumentaba y no sabía cuánto tiempo podría soportar esta carga sin hacer estallar todo. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares. Mi esposo hacía chistes mientras yo intentaba mantener la compostura. La presencia de Javier era casi palpable incluso antes de que llegara, era como si su esencia flotara en el aire denso del comedor. Finalmente apareció en la puerta con su sonrisa característica, ajeno al caos interno que provocaba en mí. «Hola, ¿listos para una buena noche?», exclamó mientras entraba con esa confianza juvenil que tanto me atraía. Mi corazón dio un vuelco, la palabra suya resonaba como un recordatorio del secreto que compartíamos. La cena avanzó entre platos y risas forzadas. A medida que avanzábamos hacia el postre, mi mente luchaba por encontrar una salida a esta situación insostenible.
La imagen del álbum seguía acechando mis pensamientos, cada risa compartida era una espada afilada apuntando hacia mi futuro. Finalmente llegó el momento más difícil. Mientras servían la tarta, mi hijo lanzó una pregunta al aire: ¿qué piensas sobre nuestra amistad? ¿Crees que Javier es alguien especial? Las palabras me golpearon como un puñetazo directo al estómago. Me quedé paralizada por unos instantes eternos mientras todos los ojos estaban puestos en mí, esperándome para responder algo sensato. «Eres un buen chico», logré articular finalmente, sintiendo como la verdad me quemaba desde dentro. Pero sabía perfectamente lo lejos que estaba de ser solo eso para mí. La noche terminó con abrazos y promesas de volver a reunirnos pronto. Sin embargo, mientras cerrábamos la puerta tras Javier y él se despedía con una mirada cargada de significado, comprendí algo inquietante: no podría seguir viviendo así. Me encontré sola en la cocina después de que todos se retiraron a descansar. Miré por la ventana hacia las luces titilantes de Granada iluminadas por la luna llena. Una parte de mí anhelaba salir corriendo hacia esas luces brillantes y dejar todo atrás, otra parte sabía que debía enfrentar lo inevitable. Al mirar nuevamente el álbum sobre la mesa, sentí como el peso del descubrimiento comenzaba a aplastarme nuevamente. No podía seguir ocultando mis sentimientos ni ignorar las consecuencias potencialmente devastadoras de mis acciones. Mientras contemplaba esa realidad inminente, escuché pasos detrás de mí. Era mi esposo. Su expresión mostraba preocupación al acercarse lentamente. ¿Estás bien? Te he visto distante esta noche, dijo él con suavidad. No estoy segura, necesito hablar contigo, respondí sin poder contenerme más tiempo. Las palabras fluyeron como un torrente descontrolado después de haber estado reprimidas tanto tiempo. El silencio llenó la habitación mientras él procesaba mis palabras. Sabía que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. La luz tenue iluminaba sus rasgos preocupados mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable. Sin embargo, antes de poder decir cualquier cosa más profunda o significativa, sonó el timbre del teléfono móvil sobre la mesa. Un mensaje entrante iluminó la pantalla con una notificación inesperada.